Esto es Sin Correa, donde la palabra no tiene barreras. Sentí la libertad de ser quien quieras. Con respeto y verdad abrimos las fronteras. Sin Correa, exprésate sin miedo. Sin Correa, tu voz es lo primero. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sí, estamos acá en Sin Correa y como verán tenemos una invitada muy especial, la licenciada Mónica Lombardo, que es psicóloga clínica y especialista en psicología forense. Me encanta. Moni, contanos un poquito antes de empezar con los temas todo de tu vida, ¿cómo empezaste esto de la psicología? ¿Cómo te nació? Lo de la psicología forense, ¿cómo nace? Porque me parece una especialidad así como muy, no sé, como que no se ve mucho esto de la psicología forense o no se escucha. Buenas, los saludamos a Dani, que acaba de entrar. Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Es nuestro. Ni que hablar estar acá en San Martín, que es el barrio o el lugar de mis amores, donde nací, de mis orígenes, donde trabajé por mucho tiempo, donde están mis padres y mi familia. Así que, después, más allá de todo, bueno, mi primer amor, mi primera vocación es la docencia. Mi primera carrera, digamos que trabajé muchos años hasta que finalicé acá en San Martín, en la escuela número 1 para los que son de acá, de la zona. Después avancé con toda esta cuestión de mi vocación de servicio, haciendo la carrera de psicología social, psicóloga social. Y después la carrera de psicología social la cursé en la primera escuela de psicología social de Enrique Pichón Rivière, donde en un momento la sede estaba también acá en San Martín. Y bueno, después pensé que había algo más por hacer, por estar tantos años con los niños, necesitaba conectarme desde otro lugar. Así que bueno, una vez, escuchando radio, había una temática que era la asignatura pendiente, ¿no? Era el tema del día en ese programa de radio hace muchos años, y yo pensé, ¿cuál será mi asignatura pendiente? Lo que es la radio, lo que transmite la radio, ¿no? Esas voces que te van llamando y decís, y esto me queda picando. Eso mismo, por eso digo una gran casualidad o causalidad, pero digo, a partir de ese programa de radio, avancé en lo que tenía que ver con estudiar una carrera distinta, pero humanística, que es la carrera de psicología. Así que soy licenciada en psicología, trabajo en clínica, tengo mi consultorio en casa, en Villa Devoto. Y bueno, después avanzando y mirando un poquito más durante la carrera, tenía como un temita así relacionado con la muerte, como un miedo original. Yo sé que es un miedo original, desde que nacemos todos lo tenemos, pero bueno, dije, ¿cómo puedo hacer para amigarme, ¿no? A veces con este miedo. No tanto a nuestra propia muerte, sino a la de nuestros seres queridos. Mismo, por ahí pasaba la cosa. Así que bueno, investigando un poquito y avanzando en la carrera, hice una materia que se llamaba criminología, muy interesante, y ahí empecé a avanzar. Busqué y fui por ese caminito. Me haces acordar a las series de CSI. Sí, algo similar, claro. Qué lindo, apasionante, o sea. Y una de las formaciones mayores, que también la hice en la Universidad de Flores, que es donde yo me recibí, fue la diplomatura de Ciencias Forenses e Investigación Criminal, que bueno, debe ser muy fuerte, apasionante. Donde ahí estoy con los mamelucos esos blancos. Claro, porque te hemos visto eso mismo. Rastros, sí. La hemos visto en los posteos, todos vestiditos de blanco, eso y ella totalmente cubiertos. Eso mismo, así es. Bueno, por ahí después todo lo que es autopsia psicológica,
y todo ese tipo de ¿Qué es la autopsia psicológica? Si me lo imagino yo. A es ver. agarrar al paciente y empezar a hacerle como una especie de preguntas y terapia. Lo abrís virtualmente. No, es No. así. Una vez No, que ya porque la ella- persona no está, Ah. el psicólogo forense que está especializado en estos Nada que temas, ver. investiga para atrás todo lo que pasó Historia en función de este familiar. paciente. Eso mismo, historia familiar, Ah. costumbres, hábitos, pareja, amigos, ¿no? Como hacer un estudio psicológico, criminalístico y criminológico para atrás de ese, digamos, de esa persona, ¿no? Para poder ir investigando y hacer esta parte de quizás poder pensar de cómo fue, cómo surgió todo esto, cuáles pueden haber sido los motivos que llevaron a esa persona a pasar por esa instancia, ¿no? Mira. A veces a veces suicidio, Suicidio, homicidio, claro. bueno, uno no. Bueno, no vamos a entrar en esto, pero la última información que recibí es que aumentó la tasa de suicidios en este último tiempo, acá en Argentina. Algo que, bueno, es alarmante y triste y bueno, pero lo vamos a tocar en otro momento. Así es, ¿no? es cierto, vamos... estás en lo cierto, sí, sí. Y más allá de todo, la cuestión de la comunicación, que es tan importante, y acá no se lo adjudico a la radio, pero el tema de las redes ayuda bastante a todo esto, ¿no? Bueno, que también vamos a entrar en el tema de las redes con lo que hoy vamos a charlar, los perjuicios, perdón, Sí. y prejuicios Y también. prejuicios, ¿cómo ¿sabes? no? Que las redes sociales o te sacan y te hacen ser una maravilla o te hunden en la profundidad más oscura. Eso mismo. ¿El Por eso deslomado digo- Adorni estás hablando? Sí, todo Así un tema, es. no entremos ¿No querés tocar ese tema? en esas Tenemos a la cuestiones. psicóloga forense acá. Bueno, y después el último detalle que por ahí está más asociado con esta cuestión Sí. de hoy, que es indagar y formarme un poquito en el área de psicopatía, todo lo que es una personalidad específica y determinada que tiene que ver con una estructura de personalidad particular, ¿no? Todo lo que son rasgos narcisistas y una personalidad psicopática que es muy diferente a lo que es la enfermedad o el padecimiento, ¿no? Es como el otro polo del padecimiento. Quizás es las personas que nosotros no comprendemos porque no llegamos a ese punto y decimos, ¿cómo puede hacer esto? Eso Y mismo. no entiendo cómo puede hacer esto. Bueno, lo que vamos a hablar hoy son de algo que también socialmente se instaló mucho, el tema de las denuncias falsas. Es como que ronda mucho en las redes sociales, que hay muchas denuncias falsas, se habla mucho de las denuncias falsas, hay muchos temas mediáticos todo el tiempo. Y yo lo que quería traer primero es la definición de la Real Academia de lo que es la denuncia falsa y corregime si me equivoco. Dice, la pregunta es, ¿qué es una denuncia falsa? La Real Academia responde, acto ilegal que ocurre cuando una persona acusa a otra ante una autoridad competente sobre un delito sabiendo que dicho hecho es falso o inventado. Así es. Entonces, esto para definir también, porque hay como, yo veo que como que todo es, porque es denuncia falsa, y a veces no son denuncias falsas o son habladurías, se podría decir, y la denuncia falsa es ir a una autoridad competente y denunciar a una persona por algo que no ha hecho. ¿Qué tipo de psicopatía, de personalidad, o sea, tiene que tener una persona para denunciar a otra de algo que no ha hecho, de cosas que a veces son terribles? No sé, casos no voy a entrar en ningún caso. O sea, ¿qué tipo de psicología, de psicopatía tiene que tener una persona? Bien. Bueno, justamente cualquiera de nosotros, si llegamos a tener una complicación, digo cualquiera de nosotros porque
se puede decir así. Sí. Y tampoco estoy hablando de una personalidad normal, porque el concepto de normalidad en psicología siempre se relativiza, ¿no? Es como encuadrarlo en una estructura que por ahí normal es muy amplio. Entonces podemos decir, cualquiera de nosotros que nos movemos en cánones normales, con principios, con valores, con cierta empatía ante una problemática con otro, ya sea una pareja, un amigo, un jefe, un empleado, nos manejamos a través de la comunicación. O sea, tenemos algún inconveniente, decimos, bueno, mira, pasa esto, pasa lo otro, esto no está bien, esto no me gustó, esto me hace mal. Claro, buscamos esa forma de resolverlo a través del diálogo. Eso mismo, a través del diálogo, con determinado criterio de realidad y con cierta empatía, ¿no? Vamos a decirlo así. En cambio, las personalidades que realizan estas prácticas, vamos a decir, que están asociadas o relacionadas con las falsas denuncias tienen otra estructura de personalidad. Se manejan con otros criterios que no son estos criterios que yo diría normales o entre seres humanos o personas que se pueden comunicar o tienen cierta empatía o quieren llegar a un punto de resolución en un conflicto. Entonces, ante una determinada situación se me ocurre pensar una mujer despechada, por ejemplo, que tuvo algún conflicto con su pareja, es despechada, en vez de conversar y decir, mira, lleguemos a un acuerdo, esto no va, somos una pareja que hasta el momento nos llevamos bien, o hasta el momento no fue, bueno, terminemos acá, cerremos de la mejor manera. Este tipo de personalidades busca otros caminos, ¿no? Caminos sinuosos donde la estrategia es la base del contacto, la base de la comunicación, la base de la meta o el objetivo, ¿no? Tienen como meta o objetivo destruir al otro a través de, por ejemplo, una falsa denuncia, que es una forma de difamación, ¿sí? Y muchas veces, yo diría que, a ver, la mayoría de las veces, lamentablemente soy mujer, pero hay que decirlo, es de mujeres hacia varones. En general, yo trabajo acompañando a víctimas de abuso psicopático y narcisista, y una de las víctimas, en general varias, pero digamos, un tipo de víctima suele pasar por este proceso, y en general son varones que han sido difamados o han sido acusados por haber cometido un delito que realmente no fue, ¿no? Como por ejemplo, haber abusado de la mujer, haberla violado, haber abusado de su hijo, un jefe a una empleada, ¿no? O sea, en general las denuncias son de mujeres hacia hombres. Y yo no conozco esas denuncias. Verificar todo eso lleva todo un proceso y debe llevar mucho tiempo. Eso mismo. Algunos de los hombres no han llegado, por ejemplo, esto se llevó a la justicia, no han llegado a indagatoria, no han sido citados a indagatoria, pero este calvario lo tienen que pasar igual, ¿no? Porque esta difamación llega. O sea, la mujer o la que realiza esta falsa denuncia, que vuelvo a repetir, hasta el momento no recibí ninguna mujer que haya sido víctima de falsa denuncia, ¿sí? Hasta el momento no lo vi. Víctima desde otro lugar, sí. Claro, ahí claro sí. Que sí. Claro. Con todo lo que es violencia de género, claro. Sí. Con haber tenido un vínculo, haberse vinculado con un hombre psicópata o narcisista, o con una pareja del género que sea, sí, pero no la falsa denuncia. Por eso digo, en general se dan estos casos, por lo menos lo que recibí yo, y no es un paciente o dos pacientes, son más de, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, es atravesar todo este proceso, porque cuando se hace esta denuncia se activa un protocolo que es complejo, donde ya la denuncia, o sea, la justicia toma en sus manos. ¿Y esos protocolos sirven? Porque hay un montón de cosas que a mí me hacen ruido.
con respecto a las denuncias, a la cantidad de mujeres que no pueden llegar a hacer las denuncias porque no se las toman. Tenemos un caso muy cercano de la mamá de Agostina Vera, que no le tomaron la denuncia, que no salió esa alerta a Sofía enseguida, y esos protocolos que se activan, ¿están dando resultado o seguimos todavía en esta nebulosa, en esta pasta que no se, como que no arranca, como que las cosas... son muy pocas las mujeres que denuncian porque no les toman las denuncias o porque, en esto de lo que hablábamos de las violencias de hombres, vos que decías narcisistas, psicopatías, que si hacen la denuncia después terminan, o muertas o muy castigadas. ¿Hay algo que está funcionando en la justicia o todavía falta un montón? Y a ver, el trabajo en la justicia es muy complejo porque, hay muchos protagonistas en un sistema complejo donde hay distintas categorías, distintas jerarquías, distintos pasos a seguir. Y me parece que, en general, la justicia, no quiero generalizar, extenderme a esta generalización, pero en general no está a la altura de las circunstancias, ¿sí? Porque... pensando en esto, si hablamos volviendo al tema que nos reúne hoy, a las falsas denuncias, no están formados los jueces, los fiscales y los psicólogos que están en relación de dependencia con la justicia, o sea, los que trabajan y que en general son peritos oficiales, no están a la altura de las circunstancias porque no están preparados en esta temática. O sea, sería interesante, y acá apunto teléfono para la justicia, que la gente que está trabajando en los distintos juzgados, en estas áreas, a ver, sería interesante que empiecen a tener inquietud por todo esto y formarse verdaderamente, ¿no? Como los psicólogos, nos formamos en el área en distintas áreas en relación de la justicia, como criminología, criminalística, investigación criminal o psicopatías, que también roza la cuestión de la justicia. Ellos también deberían hacerlo para estar a la altura de la circunstancia y poder detectar en un corto plazo quién está haciendo una denuncia certera, cierta o real y quién no. A eso voy. ¿Sí? Viste que vos hablabas de un perfil. Bien. Tanto de un hombre como de una mujer. ¿Qué características tiene ese perfil? ¿O se caracteriza por algo o da la casualidad que estoy resentida y Eso mismo, está muy buena tu pregunta, creo que ahí está la clave y a eso apuntaba, a formarse en esta área. Perfil. Eso mismo, tiene la psicopatía. Pero esta clase de denuncias. Y en general las denuncias falsas de este estilo están gestionadas, están llevadas adelante por una personalidad de este tipo, que es una estructura de personalidad rígida, que no se pregunta, no se cuestiona, cerrada, que no tiene empatía, es estratégica, tiene una meta, un objetivo que es, por ejemplo, destruir a alguien y hacia ahí va. No importan los hijos, no importa el trabajo. Eso también te iba a preguntar, porque justo una de las preguntas que nos mandaron tiene que ver que ahora no quiere que diga el nombre porque es un amigo, es conocido, es una persona pública, y justamente era el tema de los hijos que quedan en el medio y que él quedó juzgado y todavía... Le voy a leer la pregunta a ver si... La tengo aquí abajo. Bueno, en ese Tranquila, sentido... Teli, sacá la pregunta esa. En ese sentido, por eso digo, es que, van con todo. No es, volviendo al inicio, va con todo y van por todo. Una personalidad normal, con ciertos rasgos de normalidad, se basa en la empatía, en la comunicación, conversemos, no hagamos nada fuera de lugar que pueda perjudicar, por ejemplo, a nuestros hijos. Claro. Este tipo de personalidades no miran, van directamente hacia esa meta que es destruir u obtener beneficios. A veces uno lo piensa, beneficio económico. Claro. Difamar, por difamar.
y en el medio, como vos decís, están los hijos como botín de guerra, ¿no? Y ahí, bueno, eso es lo más complicado, porque hay casos de papás que por la activación, digo, de este protocolo, están separados de sus hijos, ¿no? Hay obstrucción de vínculo porque la mamá no solo tiene como objetivo destruir a su papá, que destruye toda la familia, porque probablemente, y no, es así, se empecinan en impedir que su hijo o sus hijos vean a su padre y bueno, eso tengan una relación con su papá. Eso mismo. Bueno, acá le vamos a poner el señor, para no decirle, bueno, me dice Teli, dice, te dejo una pregunta para la licenciada. Dice, te lo mando por acá porque me lo mandó por interno, dice, porque no quiero que salga en público porque él es conocido. Dice, pregunta, dice, independientemente del camino judicial, que en definitiva a veces no soluciona mucho, dice, ¿cómo actuar después con los hijos? Cuando además aún persiste la historia falsa sobre, o sea, sobre él. Su persona, claro. Y además hay violencia vicaria. Que no sé si querés explicar lo que es la violencia vicaria para que se entienda. Bueno, esa violencia es, en general, en palabras más o menos sencillas, es la que tiene que ver con toda esa violencia que se ejerce y quedan involucrados lo que estabas contando, lo que estabas hablando antes. Eso mismo, o sea, que esto no es que involucra, por ejemplo, digo, mujer, o sea, esto... Y acá aclaro algo, tanto la violencia como el abuso no tiene género, o sea, no es que es del género femenino o masculino. Sí tengo que aclarar que los casos que a mí me competen, la casuística que llega a mí tiene que ver con mujeres hacia varones, ¿sí? Entonces digo, quedan en el medio los hijos como botines de guerra o como botín de guerra donde lo saco, lo pongo como quiero y bueno, eso genera duda, genera instalar este relato falso, genera mucho dolor, mucha complicación. En un momento de la historia duda. docente, yo soy docente de muchos años, se había instalado dentro de los perfiles docentes las denuncias de las madres o de jardines por el profesor de música. Eso mismo. Por ejemplo, y el otro día justamente mi amiga que fue directora y después fue inspectora, justo me contaba el caso. Le digo, che, ¿cómo era ese caso del profesor de inglés? No, dice, era profesor de música. No, sí. Y al final de después vinieron, ¿qué van a tomar? Chau, ahí se me cortó la historia, pero lo mataron. Lo defenestraron. Es que, ¿cómo vuelve esa persona? O sea, queda totalmente... Bueno, una de las cosas que de eso me acuerdo. Yo me había protegido y que lo hablamos en un momento, me había protegido, daba clases de computación en mi casa y bueno, empezaron a venir niños y niñas como muy despiertos. Tema, claro. Y yo digo, estoy solita en casa, si alguno de estos chicos, chiques, o sea, llega a decir algo, porque como venían mal en los colegios, obviamente yo era el punto de levantar... La profesora tiene la culpa. La materia, todo. Si, digo, dicen algo que no es correcto, yo siendo una mujer lesbiana, homosexual, entonces que enseguida va a recaer en mis hombros algo que va a ser falso. Entonces, bueno, ahí le empecé dejé de dar clase y me dediqué a la tercera edad. La verdad que fue apasionante porque era una época hermosa que le compraban las notebooks. Otra mentalidad. Sí. Y pasé de la juventud a la tercera edad y cómo tuve que cambiar y amoldarme para, bueno, dar clases y, bueno, fue fantástica esa época. Pero bueno, pasó esto. Yo en un momento, yo me sentí incómoda, ¿no? Hacia chicos que eran divinos, pero se me generó eso de decir, bueno, estoy solita con ellos y ¿a quién le van a creer? Es que es así, así. Hasta que se compruebe lo contrario... No, es que... bueno, hay que y ahí entran las redes sociales. Perdón, eso mismo. Decime. No, perfecto. También hay que... Y esto no quiero, como muchos dicen, que todo es político. Bueno, vamos a pensarlo así. Cuando apareció la cuestión de la perspectiva de género, o sea,
el hombre o la mujer, el que sea, pero en general, no, mejor dicho, el hombre era culpable o es culpable, ahora está ahí la cosa, hasta que se demuestre lo contrario. O sea, al revés, se invierte la carga de la prueba. Eso es lo que se dice. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, si la justicia es lenta, la justicia retasea, la justicia no hace lo que tiene que hacer porque no está preparada, no está formada, o espera a tener todos los elementos para dar una resolución. Mientras tanto, ¿quién quita todo esto que vive esta persona, ¿no? La difamación, la mentira, sí, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es este relato claro, que se instala. Los años de cárcel, porque bueno, ahí también traje un par de denuncias falsas en el cual terminaron encarcelados, un señor 13 años, porque bueno, después lo voy a buscar, pero claro, también hay o sea, en lo que yo veo, ¿no, Mónica? Es que hay una disparidad entre la cantidad de violencia que hay hacia las mujeres, ¿no? La cantidad de asesinatos que hay, de femicidios, que son casi día por medio, cada 35, 44 horas hay un femicidio, y los hombres que van, o sea, por falsas denuncias, van encarcelados o tienen una condena o lo que fuese. Es como que es menos, muchísimo menos. Entonces es como que todo esto no está funcionando. No está claro. A ver, también, o sea, por esta tarea mía de la especialización forense, básicamente focalizada en la psicopatía, acompaño a víctimas de abuso psicopático, mujeres también que tienen un vínculo, mujeres de distintos géneros. No pasa por ahí, pero quise diferenciar del hombre y las denuncias falsas. Ahora, que no haya denuncias falsas en ese vínculo traumático no significa que no exista, al contrario. Digo, en la cuestión de la denuncia, como para delimitar y ordenar, de la denuncia falsa en relación a la casuística se da de mujeres hacia varones, por lo menos en mi experiencia de tantos años de trabajo. Esto es una cosa. Esto no quita que aparezca toda esta cuestión, por favor, de la violencia de género, que es verdad, claro, la estadística es real, y siempre dicen, bueno, hoy es el 1% de las denuncias falsas. A ver, en esta área no importa, porque si está afectando a una persona, ya es un montón. No debería haber un dispositivo en la justicia donde esto no ocurriera o no ocurriese. Esto es una cosa, la violencia de género es otra cosa. Ni que hablar, se tienen que activar todos los dispositivos como para que esto no suceda. Claro. El botón antipánico, creerle a la mujer. Claro, ahora, tomarle la denuncia, las perimetrales que no sirven. Eso mismo, o una perimetral efectiva, digamos. Claro. Ahora, al activar el protocolo en toda esta cuestión de las denuncias falsas, también se acumulan causas, se centran en este tipo de casos que no son reales. Y bueno, se pierde el tiempo, se pierde la posibilidad de focalizar en estos casos de violencia de género que también son tan y más reales, o tan reales, ¿no? Digamos, una cosa no quita la otra. La cuestión de las denuncias falsas dentro de lo que es la perspectiva de género es un área, y la cuestión de los femicidios es otro, ¿sí? Sí, denuncias falsas. Para que quede claro, no quiero que parezca que... Está claro. Lo que sí digo que si no repensamos o revisamos esta cuestión de las denuncias, se ven afectados un montón de personas, sobre todo en una familia, no solo el varón denunciado, sino toda la familia. El perjuicio económico, el perjuicio desde el punto de vista psicológico, emocional, familiar, vincular, bueno, es muy grande, digamos, es innecesario que pasen por todo esto, y a su vez lo otro también, ¿no? Claro, la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia, y esto también ocurre, y que no pueden salir de su entorno familiar, de todo lo que conlleva, y no pueden pedir ayuda. Este temor de no poder pedir ayuda. Sí. O sea, también focalizar, o sea, separar y entender que básicamente el mensaje es la violencia, el abuso,
la falta de empatía. No tiene género, o sea, esto puede ser tanto de un lado como del otro. A mí me toca, es muy fuerte porque por eso digo que uno se centra en cada paciente y el mismo día, que en general son los martes, me toca acompañar a varones, me toca acompañar digamos, a personas como en tu caso, Teli, y a mujeres, o sea, no, por eso digo, no tiene que ver con un género en especial. Bueno, ¿sí? Eso perfecto, eso quedó claro, pero y por ejemplo, si hablamos de diferentes tipos de sociedad, este tipo de denuncia, ¿dónde se da más? ¿En una sociedad totalmente vulnerable o clase media alta? Es indistinto. Normalmente hay algo que me marque un porcentaje, decir, bueno, esto viene más de este lado que... A ver, si hablamos de la casuística con la cual trabajé y trabajo en general, se da, podría decir que se da en todos los ámbitos sociales, sí. Y estratos sociales, si sí. lo queremos decir así, no pasa por ahí. Y es difícil calificar y clasificarlo porque, por ejemplo, si lo pensamos, como lo hablábamos con Estela Maris o con Teli, el caso de los jugadores de Vélez que fueron absueltos, sí. Bueno, se hablaba de que era quizás una chica que vivía en situación de cierta vulnerabilidad económica, como para pensarlo así, entonces buscaba provecho. Pero bueno, ¿no? Tratar de arreglar antes de llegar a... Eso es otro tema, que no por los jugadores de Vélez, sino por otras personas con poder adquisitivo que tienen súper abogados y que, bueno, dicen, bueno, vamos a sacarlo a este de este quilombo que se metió y, bueno, por tener tanta plata, tapan... O les sirve que esa persona esté en tal puesto, en tal lugar, no sé cuánto, y tapan todo, como quien diría, cajonean. Así es. Y queda la víctima, no puede, seguir el proceso porque... Queda totalmente vulnerable. Tal cual. Claro. Exacto. La semana pasada, dando clases en la facultad, surgió esta temática, cerramos el curso, el primer periodo, digamos, y una de las pacientes, de las alumnas, contaba que ella vivió un proceso así con su ex y que una de las abogadas, que digamos ella lo que quería hacer era separarse y que sea lo menos conflictivo posible. Había caso de violencia psicológica, no de violencia física. No sé si decir que de abuso no, pero de violencia psicológica sí. Entonces ella dice que se contactó con una primera abogada que le dijo, bueno, ¿vos querés que lo hagamos más rápido, más fácil de que se cierre esto? Vamos por el lado de la violencia de género, no vamos por el lado de... Y ella le dijo, no, o sea sí. Que haya violencia psicológica, que yo lo haya sentido así, son estudiantes de psicología, ¿no? Que lo haya sentido así no implica que yo quiera defenestrar a la otra persona, donde tenga que... cortar los vínculos con mis hijos, obstruir vínculos, no me interesa eso. Yo quiero que su papá siga viendo a sus hijos, quiero que esto se resuelva por vía de la justicia, una cosa real, o sea. Pero bueno, también están los abogados, a las abogadas, los llamados caranchos, que buscan sacar provecho de esto también. Bueno, hasta tenemos una película con Ricardo Darín. Eso mismo, por eso hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Yo tengo una amiga que, bueno, ella venía denunciando ese maltrato psicológico y se quería separar y bueno, no le dieron mucha bola hasta que el esposo le propinó una paliza impresionante, la cual le desfiguró la cara. Y ella salió caminando ensangrentada, así como estaba, con toda la cara desfigurada, porque era un moretón completo, y nadie la quiso levantar, nadie la quiso llevar, ningún taxi, y se fue caminando solita hasta la comisaría, y ahí dijo, lo que había pasado, y ahí sí se lo tomaron en serio.
Entonces, bueno, Como que todo te eso tienen que que dar- falló, claro, ¿viste? bueno. Todo eso que falló, que ella venía diciendo, yo estoy con mi hijito, me quiero separar, vengo con años de este abuso psicológico. Y bueno, cuando pasó eso, ahí sí, intervino la policía al toque, lo agarraron al ex marido, no digamos al señor, porque de señor no tenía Sí. nada, al ex marido, y le dijeron agarre sus cosas, y lo sacaron así de la casa, y ella pudo entrar, y nunca más él pudo entrar a la casa. Que creo que, bueno, fue el punto culminante de decir, bueno, Sí, ahora claro. me voy a O separar. sea, te La tienen que hizo ver bolsa. con la cara Para ensangrentada. lograr eso, Claro. escúchame. para- Y ella pidió durante años, o sea, y como no está eso tangible, porque no se ve, o sea, No, es algo que no se ve. Por eso también, digamos, qué interesante estos espacios donde uno como profesional, ustedes como locutoras pueden dar testimonio más cerca, más lejos de la realidad sobre esto. Y si hay una o dos personas que escuchan esto y se ponen, no digo en alerta, pero por lo menos atentos a estas situaciones, por su propia experiencia, por tener algún amigo, no sé quién sea, y poder decirle, che, pero ¿por qué no consultas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no? No dejar pasar esto para poder hacer No, esto no prevención. es como decir, esto no es normal. No es En- lo que debe ser, digamos. Entonces, cada vez que uno va a la cancha, siempre se escucha una voz femenina que dice que en situaciones de violencia de género, por favor, comunícate al 144. Tal cual. ¿No? Y esto no dejar de pedir ayuda, que debe ser dificilísimo, porque yo ni cerca he estado de una situación así. no, y es muy complejo porque aparte, en general, las personalidades de ese tipo No, es tienen un desgarrador. estilo, ¿no? Entonces, bueno, te van llevando a una situación. Hoy justamente lo hablábamos con uno de los pacientes y bueno, aparecen cuestiones desde muy temprano vínculo donde estaría bueno que uno empiece a ver, ¿no? Esta cosa esta falta de empatía, estas situaciones donde se van triangulando las cosas, digamos, vos con alguien más y otra persona, digamos, hablábamos del love bombing, que es esta bomba de amor, cuando alguien te ama, te quiere, te regala de todo, te da, y de repente, y vos decís, ¿y esto qué es? Ay, me es un montón. Ya eso es una alerta, ¿viste? Una bandera roja. Una bandera tal ¿No? cual. ¿Qué está pasando acá? Eso mismo, o por ahí esta cosa de yo me interesa lo mío, lo tuyo, ¿no? O bueno, después vemos, ¿no? Pero pará, si somos dos, somos compañeros, no compañeros de la vida, compañeros en el vínculo. Y todas estas cosas que tienen que ver con la estrategia, con mirar como ahí, bueno, que son detalles que son importantes a la hora de avanzar en este vínculo, porque si no uno se encuentra encerrada en esta situación y después cuando querés salir ya es tarde, ¿no? Y bueno, para eso está el acompañamiento también. Sí, Pero sí. la idea sería hacer prevención, ¿no? Cuando empezás a el, ver... el acompañamiento y también las personas que te rodean a veces por no no escuchar, o sea, es como que no te escuchan porque, y no, viste, está negra, salí de eso, que decirle que no, o sé más fuerte, o no, ¿cómo te puede estar pasando esto? Entonces, a veces la misma familia o amigos son los que no te apoyan, que sería el primer apoyo que uno tendría que tener, y son los que menos te escuchan. No acompañan, porque otra cosa también, personalidades de este tipo suelen ser encantadoras para el afuera, ¿no? Claro. A ver, hay una imagen el otro día que me encantó, que lo quería traer, que uno dice, el psicópata se lo imagina, se lo visualiza como cara de diablo, desquiciado, ¿no? Sin embargo, y había una imagen de una persona con una cara angelical, claro, eso mismo. Tanto de un lado como de otro, él o la, vuelvo, no hay género para esto. No hay género para ¿sí? esto. No es entonces, vos ves y decís, ay no, pero ¿cómo puede ser? No, dale, estás exagerando, ¿no? Hasta que, bueno, de repente uno dice, bueno, tenés que estar acá para... En budismo hay 10 estados, ¿no? Desde el estado de infierno al estado de budeidad. Y cuando pasás por uno de los estados, hay un estado que se llama el estado de ira.
Y uno siempre se imagina una persona gritando, viste, así sacado, y el estado de ira es mucho más perverso. Es un estado que va por dentro y es un estado que está viendo con qué te va a joder. Eso mismo. Eso tiene que ver con lo estratégico. A eso voy. Cuando uno habla de la estrategia, es algo planificado, algo pensado con meta, objetivo, propósito, donde vos estás en un vínculo y ni se te ocurre pensar en nada de eso. Por eso digo, ahí tenés una bandera roja. Segundo, la falta de empatía. ¿Viste cuando decís, qué pasa? Esto de hoy te amo, mañana te odio, pero no. Pero bueno, no, perdón, esto no voy a volver a repetir, ¿no? Y vos decís, ¿cómo es esto que hoy está divina, hoy está divino y mañana es terrible? ¿No? Esto del low bombi, esta bomba de amor que te llenan de... Y de repente, esta triangulación, ¿no? Esta cosa de... Siempre hay alguien, otra pareja, o en relación a la infidelidad, un familiar, un hijo, ¿no? Esto que siempre hay alguien, hay un tercero dando vuelta donde se genera todo esto y bueno, nada, es este tipo de personalidad son en general las que generan este tipo de situaciones. Bueno, que son capaces de... Ya estaba preocupada porque mi hija tiene novio, ¿viste? Ahora, ¿qué hago? Ahora vamos a analizar al hijo de tu novia. Al novio de tu hija. No, todo al revés, dije. Bueno, y vamos con una última pregunta que creo que está contestada acá entre todo lo que estuvimos. No, pero yo te lo estoy diciendo en serio, ¿viste? Bueno, vos ya empezaste, surge esta inquietud. Esa ya empezó con el nido vacío. Entonces ya le agarró un estado de crisis. Claro, pero ahí la loca Varela y soy yo, ¿viste? No hay control. Pero bueno, está bueno. Pero está cuando bueno. Uno tiene hijos, por ejemplo, un ser querido, sobrinos, hijos de amigas. Pero tanto para mis hijos varones como eso para mismo. mí. Hoy justamente un paciente me decía, ¿no? Tengo miedo porque, claro, ya queda esto de el que se quema con leche cuando ve una vaca, ¿no? Incluso uno dice, es capaz de decirle, bueno, ya en algún momento, cuando estés mejor, pensar en estar con alguien. No, ni loco, no quiero saber nada. Con todos los cuidados. La verdad que me preocupa porque, ¿viste? Bueno, ahí te llevaste algunos... Sí. Unos tips tenés. Algunos tips. Claro. ¡Alerta! No creo. Es tenés una hija muy inteligente que... Sí, bueno, pero está bien, bárbaro. Pero, a ver, las madres con experiencia, no sé, a mí me parece que tantos años de docencia, ya mirás y decís, bueno, ay, ¿qué pasó acá? Ay, esto. Estás alerta. No está mal. Y, viste, vos no querés jorobarle la vida a nadie, pero... te pasa que es muy fuerte lo que observás. Y bueno, es así. De cualquiera, de mis hijos, de los novios de mi sobrina, qué sé yo. Sos una vieja maniática. No, porque vos podés, como digo, sugiero, lo hago con otros pacientes que por ahí aparece esta duda, esta preocupación, vos podés mirar y ver. O sea, uno puede mirar. Pero puede mirar y ver y decir qué es lo que está pasando acá, abrir los canales de comunicación. Total. Lo que necesites conversar conmigo, si tenés una duda, si aparece algo, que sepa que sos un referente válido ante situaciones complicadas, ¿no? Y la base de todo esto, más allá de estas banderas rojas, que es interesante, sería algo así como hacer prevención, ¿no? Tratar y saber que, vuelvo, como todo esto no tiene género, cualquier mujer, cualquier varón, cualquier género que se te ocurra pensar o lo que digo, cualquiera puede decir, bueno, mira, me está pasando esto, la estoy pasando mal, hay algo que no entiendo, no sé, ¿no? Sin llegar a esas instancias. Vamos a ver. Sí, bueno, pero, viste, me dice vos porque estás celosa y te quedaste sola y tu hija se fue. No sé, qué sé yo, veremos. Bueno, trabajar eso para que eso no te ciegue o no te cegue o no te cierre y te permita ver la realidad de la mejor. Claro, ¿no? que sí.
Así sos una suegrita copada. Ay, sí. Bueno, acá Camiule, que escribió en Instagram, ya respondimos las preguntas, ya respondiste, no, yo no respondí nada. Las hicimos entre todos. Dice, ¿qué aconsejarías a los acusados inocentes ante una situación de denuncias falsas y cómo emocionalmente repercute en la familia una situación así? Muchas gracias. Bueno, manda saludos para el programa y bueno, saludos a todos. Que bueno, esto lo fuimos charlando. Sí, así que un poco, digamos, se me ocurre pensar esto como primera medida, buscar un acompañamiento terapéutico. Total. Porque es un camino largo, es un camino duro, donde hay avances, donde hay retrocesos, donde cuesta mucho atravesar todo esto, por esto que implica, ¿no? Mucho compromiso emocional, psicológico, económico, pérdidas de todo tipo, difamación, hasta la persona llega a dudar, ¿no? A partir de este relato implantado hacia los otros, hacia los hijos, ¿no? Duda de, entonces, buscar acompañamiento psicológico que los ayude a pensar, o las ayude, en general digo, los ayude a pensar, ayude a reflexionar, calmar angustias, ansiedades, para que puedan seguir el proceso confiando en la justicia, confiando en algún abogado, que van a tener que poner abogado sí o sí, si ven que algo no funciona, cambiar, no dudar. Claro, exacto. Esto pasa también, que sea un abogado que interprete lo que realmente pasa, lo mismo que un psicólogo, que conozca de este tema. Una vez una paciente me decía que a través, digamos, no denuncia falsa, pero sí una situación así complicada, jugada, que la psicóloga le decía, vos no tenés que cortar los canales de comunicación con la persona, tenés que seguir comunicándote, buscar la forma. En general se da. Yo digo, es muy complejo. Si con esa persona no se pudo comunicar, no pudimos llegar a un acuerdo para que esto no suceda, va a ser imposible. Entonces, es perder el tiempo, energía, complicarse. Y es mejor buscar un acompañamiento, ya sea psicológico, como de un equipo de abogados que conozca, tiene que ser un abogado penalista, en familia. O sea, que esté en el tema. Que esté en el tema. Sí, no cualquier abogado, porque suele pasar que arranca con un abogado X, que no esté especializado. Varias aristas este tema. Y bueno, cuesta mucho dinero, también mucha energía. Sí. Y confiar, ¿no? Tratar de no salirse de la línea del trabajo que se está haciendo, porque puede perjudicar el proceso más que terapéutico, ¿no? Porque bueno, uno lo va conversando, sino el proceso judicial, ¿no? Hay personas que son, entre comillas, más obedientes porque se la bancan más, acompañan más, y otras que no. O sea, la injusticia los colma y son capaces de ir y querer. Tengo casos de mujeres, de varones. Mira, si yo lo veo, lo mato. O sea, creo que si me lo encuentro... Creo que eso es una de las primeras cosas que sale de la boca de uno. Lo llego a agarrar y lo mato. Eso mismo, eso mismo. Por eso, hay un sentido figurativo y otro que, bueno, puede ser real y puede pasar. Todo eso puede ser tomado en tu contra. Eso mismo. Por eso digo el acompañamiento. No hablo porque... Claro, sí. No perder los lazos, los vínculos cercanos, ya sea la familia, amigos. Esto es básico, ¿no? Esto es importante. Y después, bueno, escuchar las recomendaciones de tratar de, salir de esa tristeza, porque muchos caen en depresión, no le encuentran sentido a la vida, ¿no? Imagínate que un papá que ha estado, por ejemplo, uno de mis pacientes, mucho tiempo con su hijo ocupándose, o sea, aparecen los conflictos, una separación, ocupándose del niño, que es muy fuerte, porque en los primeros encuentros este paciente me mostraba todo lo que había en la casa que era de ese niño, ¿no? Mira, acá tengo la ropita, acá tengo los juguetes, acá tengo la tacita, o no recuerdo ahora qué, pero, o sea, su casa estaba armada en función de ese niño. Y al día de hoy, él dice, ¿cómo se puede perder todo eso? ¿Cómo pueden dejar al niño sin eso? Hacía actividad física, lo llevaba a jugar al fútbol, o sea,
bueno, es muy duro. Y bueno, es el tema de los que quedan en el medio, que son como rehenes de los padres. Tal cual. Bueno, Moni, nos vamos quedando sin tiempo, tenemos que ir a las publis, pero antes de agradecerte, de mil gracias por haber venido, por estar acá, estás invitada para venir en cualquier otro momento, para charlar de otras cosas que han quedado pendientes. Cuando gusten. Pero antes de irte, acá tenemos a Capilatis. Capilatis te envió un perfume, que es la línea de Capilatis, trabaja perfumes también acá, si se ven. Así que bueno, espero que... A ver, ahí. ¿Se ve? Qué bárbaro. ¿Más? Ahí, ¿se ve bien? Bueno, acá Capilatis, siempre atento a gracias, estar Capilatis. a estar presente. Así que bueno, disfruta mucho de la fragancia. Bueno, gracias. 1.000.000 de gracias por favor. por venir, por estar. Y bueno, por acompañarnos y por charlar cosas que son muy difíciles de abordar. No, y a mí me vino muy bien, así que muchas gracias, Son Mónica. difíciles, son complejas, pero no hay que cerrarse. Hay que abrirse, buscar ayuda y digamos, seguir avanzando en comunicar todas estas cosas, porque es muy doloroso, pero bueno, puede ayudar a otros a abrir los ojos. Exacto, nunca se sabe eso mismo. Los canales de comunicación a dónde llegan. Es increíble, sí. Yo digo, siempre que haya uno o alguien que nos escuche hoy y abra sus ojos y sus oídos y diga, esto que me está pasando no está bien, ya hemos cumplido con la tarea. Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias muchas a ustedes, Moni. Y a disposición. Para lo que necesiten. Gracias, sí. Vamos a tener una segunda entrevista. ¿Cómo no? Sí. Bueno, ahora, Connie, nos vamos a unas publis y ya nos vemos la semana que viene. Les mandamos un abrazo y un beso enorme a todos. Gracias por seguirnos, gracias por estar. Y que tengan muy buena semana y bueno, y mucha fuerza para este viernes para la selección argentina. Sí, yo no hablé de la anarquía del 20. Y bueno, será para la próxima. Para la próxima. Chau, chau. Hay un lugar donde todo comienza. En lo de Pedro encontrás lo mejor de la carnicería y la frescura de la verdulería. Elegís el corte ideal, sumás lo verde y salís con la mesa resuelta. Lo de Pedro, siempre bueno, siempre fresco. Ayacucho 2845, San Andrés, al lado de Denor. Uy, Firulai, me olvidé de tu comida. No te preocupes, en Veterinaria Maitén tenés todo lo que necesitas para tu mascota. Comida balanceada, atención veterinaria, cirugías, estudios clínicos y más. También tenés peluquería canina. Reserva tu turno al 4713-8481 o al 7710-4062. Veterinaria Maitén, Ayacucho 2944, San Andrés. ¿Buscas una oficina para trabajar? Office Center tiene la solución. Oficinas equipadas, sala de reunión, espacios listos para que trabajes cómodo y profesional. Estamos en el centro de San Martín, Peatonal Belgrano 3575. Seguinos en Instagram como @officecenter.4. Office Center, tu oficina cuando la necesitas. En un mundo de ruido, relajarte un momento puede cambiarlo todo. Momento de Reiki. Es un espacio de conexión donde la energía, la escucha y la conciencia se encuentran para acompañar tu proceso. Reiki, registros akáshicos y más, desde un lugar simple, humano y real. Búscanos en Instagram como @momento de Reiki y date ese momento. María Soledad Zubarán, acompañante terapéutico, especialista en integración escolar, acompañamiento personalizado, apoyo en el aprendizaje y desarrollo de habilidades. Trabaja en coordinación con la familia y la escuela. Comunícate al 11 6305 3002. ¿Hace cuánto no te regalás un momento para vos? En Majo Estética y Dermatología, tu piel es la protagonista. Limpiezas faciales,
rejuvenecimiento, toxina botulínica, rellenos, depilación definitiva y mucho más. Todo pensado para resaltar tu belleza natural. Reserva tu turno al 11 27 45 11 89. Los encontrás en Intendente Whitcomb 2729, Villa Ballester. Porque verte bien también es sentirte mejor. Majo, Estética y Dermatología. Hasta la próxima, sin correa, volvemos sin pausa, la misma idea, el party sigue, sin correa. Hasta la próxima, sin correa.